Padre, en el poderoso nombre de Jesús, autoridad y poder pertenecen a ti. Y te damos gracias, poderoso Padre, Jehová el Olam, el poderoso Dios de Israel. Gracias por bendecir a este pueblo y reunirlos aquí hoy en un poderoso servicio dominical, que podamos ministrarle a este pueblo en el poderoso nombre de Jesús. Que este pueblo y aquellos que estén sintonizados por medio del internet, la transmisión, el video y el radio, que tú, Señor, puedas instruir a esta nación, a este pueblo, para la venida del Mesías. Que tú puedas ayudar al equipo técnico, que puedan arreglar las televisiones, las pantallas, y que podamos también transmitir por medio de la televisión aquí, para la gloria de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias. Muchas gracias. Gracias, precioso pueblo. Todos siéntense en la presencia del Señor. Y hoy voy a ser muy sistemático, paso a paso. Antes de yo empezar, quiero apreciar a nuestro Señor Jesucristo por darnos esta oportunidad, por permitirme venir. Yo los saludo en el nombre de Jesús. Los lisiados están caminando. Los ciegos pueden ver. Los sordos pueden escuchar. Amado pueblo, eso es maravilloso. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Eso es glorioso. Eso es digno. Eso es agradecido. Es temeroso. Maravilloso. Aleluya. Gloria a Jesús. El Señor, Él vive. Y Él viene para la iglesia. Kenia, te ves bella. Te ves muy bella. Avivamiento ha entrado a tu corazón. Aleluya. Yo quisiera que las otras naciones puedan llegar a tu nivel. Aleluya. Siéntense en la presencia del Señor. Ahora, quiero empezar con un mensaje muy crítico a la iglesia de Cristo globalmente. Amado pueblo, yo vengo a ti hoy con un mensaje muy tremendo, mensaje crítico para la iglesia ahora. Y por eso yo lo cuento una bendición y un honor, que yo tengo ese privilegio ahora, a este tiempo crítico en la historia de la iglesia, para poder darle el mensaje al cuerpo de Cristo, significando que la iglesia de Cristo en esta tierra y globalmente
Yo quiero alentarlo de donde quiera que estén sintonizados. Quiero alentarles. Porque yo no sé si voy a volver a repetir esto. Y sin embargo, esto es muy crítico para la iglesia, para la vida de la iglesia, la sobrevivencia de la iglesia a esta hora en la historia de la tierra. Así que escriban lo más que puedan. Entonces, mientras vengo a ustedes, voy a dividir el mensaje en tres secciones. La iglesia de Cristo globalmente pueda estar bien informada. Va a abrir un nuevo cuerpo de entendimiento y revelación a la iglesia. Pero permítanme abrir el tema. Voy a leer capítulos enteros de la Biblia. Yo lo voy a explicar precepto por precepto para que puedas saber a dónde está la iglesia sentada ahora y qué lejos o qué cerca estás a la venida del Mesías. ¿Cuántos quieren ir al reino de la gloria? No tenemos aquí que hablen español, pero están ahí. Muy crítico para este viaje en el que la iglesia está involucrado. Así que hoy te voy a dar el título. Después del título, entonces voy a entrar a los capítulos de la Biblia que van a abrir tu entendimiento, un nuevo entendimiento para ti, una nueva revelación para ti. Así que el mensaje de hoy es sobre los dos testigos. Sobre los dos testigos. Sobre los dos testigos. Entonces voy a preguntar, ¿quiénes son ellos? ¿Y cuál es su misión para la tierra ahora? Esto es crítico. Déjame repetirlo. El título es Los dos testigos de Apocalipsis 11. Los dos testigos de Apocalipsis 11. Ese es el título principal. Los dos testigos de Apocalipsis 11. Los dos testigos de Apocalipsis 11. Ese es el título principal. Y después abajo de eso subrayas y pones un título más pequeño que dice ¿quiénes son ellos? ¿Estamos juntos, amado pueblo? Los dos testigos de Apocalipsis 11 y abajo más pequeño ¿quiénes son ellos? Entonces te das cuenta que en mi introducción yo voy a ir a llevarte a lugares donde yo ahora voy a empezar, voy a ir por otra ruta, voy a examinar cuál es su misión en la tierra, cuáles son sus asignaturas, sus deberes en la tierra.
Y basado en la asignatura, en el trabajo, vas a saber quiénes son ellos. Hallelujah. Aleluya. The two dreadful witnesses Los of dos Revelation 11. tremendos testigos de Apocalipsis 11. Fearful witnesses Los of dos Revelation 11. temerosos testigos de Apocalipsis 11. And as you are going to see, Y como vas a ver, from their agenda, temibles. their mission, Vas a ver su agenda y su misión. they are very dreadful. Ellos son muy terribles And they must be handled very well. y tienen que ser tratados bien. O sea, Vyema sana na utiifu na uno tiene que saber cómo bregar con ellos. in español, En español, escuchen, temor de Dios, with the fear of God. con el temor de Dios. Hallelujah. And so, beloved people, Así que, amado pueblo, you can tell from the title, puedes saber del título all over the world, por toda la tierra, sintonizados, millions by radio, millones por radio. you can tell from the title Puedes saber que por el título that our reference scripture is Revelation 11. que nuestra primera escritura principal es Apocalipsis 11. Sin embargo, I'll come to it later, as I said. yo llegaré a esa escritura más tarde. I'll walk you through a journey, Te voy a llevar a un viaje, self-revealing journey. un viaje donde vas a ver, vas a hacer, Understand who they are, vas a recibir revelación y vas a saber quiénes son ellos y cuál es su misión. and then you now can be wise on how to handle this. Y entonces ahora puedes recibir sabiduría de cómo tratar este asunto. Aleluya. I can give you an example Yo te puedo dar un ejemplo before I begin. antes de empezar. Yesterday, Ayer I saw them talking, yo los vi hablando a ellos and one of them was talking from above the sky. y uno de ellos estaba hablando desde arriba de la tierra, en el cielo, y sobre toda su cara y su rostro y hasta llegando a su barba, Was full of bees, a lot of millions, estaba lleno de abejas. and only the slit for the eye. Solo se veían los ojos y todo el resto estaba lleno de abejas. So who are they? Así que, ¿quiénes son ellos? What is their mission ¿Cuál es su misión that will help you as a church que te va a ayudar como iglesia to define who they are? a definir quiénes son? Because as you know, Porque como tú sabes, the Bible talks about them. la Biblia habla sobre ellos, As you are going to see briefly, como vas a ver en breve. and the Bible promises so Y la, much about them. y la Biblia promete mucho sobre ellos. And the Bible Y la Biblia promises that they would descend promete que ellos iban a ser enviados from heaven desde el cielo and perform a certain duty. y que iban a hacer un trabajo específico. Aunque Apocalipsis 11 es I want to begin right now from Revelation chapter 12. el principal, vamos a empezar en Apocalipsis 12. And remember, Y acuérdense I'm going to be able to divide for you the que yo voy a poder dividir para ustedes la línea profética de Dios that you may get to know when is it that they appear para que puedan saber cuándo ellos se aparecen and why do they appear at that time. y por qué es que ellos se aparecen a ese tiempo o en ese tiempo. It's near. When they appear, what is Y it? cuando ellos se aparecen, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? Can we read the book of, I don't have notes for that, I'll just read it and describe to you. Voy a leerles. The book of Revelation chapter 12, I'm going to Leamos Apocalipsis 12. Yo voy a leerlo todo primero y después voy a explicarles. Revelation
Apocalipsis capítulo 2, amado pueblo, 12, our introduction. para empezar nuestra introducción. I am now reading the book of Revelation chapter 12. Estoy leyendo ahora el libro de Apocalipsis capítulo 12. And don't worry about the terminology you meet there. Y no se preocupen de la terminología que leen aquí, que escuchan aquí, porque yo lo voy a explicar eventualmente. Aleluya. He says, Él dice, a great sign appeared in heaven, apareció en el cielo una gran señal, a woman clothed with the sun, una mujer vestida del sol, with the moon under her feet, con la luna debajo de sus pies, and a crown of 12 stars on y sobre su cabeza Again, remember, he says, una corona de 12 estrellas. a great sign appears. Recuerda que él dice que una gran señal se aparece. So right away as we begin the journey, Y entonces pueden ver inmediatamente I want you to understand that he's saying a sign, que él está diciendo una señal, meaning symbolism, significando que es un gran símbolo. a great figurative representation. Es una gran representación. So it may not be a woman then. Tal vez no va a ser una mujer. We together now as we start, right? ¿Entienden en lo que empezamos? A great sign, Es una gran señal, meaning it may not be exactly what it is figurative. It is significando que es simbólico o representante. Are we together now? Estamos juntos ahora. And he says Y dice that a great sign appeared inside heaven, que una gran señal se apareció en el cielo and a woman appeared. y se apareció una mujer. And that woman that appeared, Y esa mujer que se apareció, she was clothed in the sun, ella estaba vestida del sol, and the moon was under her feet, con la luna debajo de sus pies, and she had a crown, y tenía una corona sobre su cabeza crown with 12 stars. con 12 estrellas. Are we together now? Estamos juntos ahora. Only this side is together with me. Solo este lado está conmigo. Estamos juntos. And he says Y él dice, she was pregnant ella estaba and cried out in pain estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. utungu wa mimba. Tenía dolores de parto. Sign appeared, another sign. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. An enormous red dragon He aquí un gran dragón escarlata with 7 heads que tenía 7 cabezas and 10 horns y 10 cuernos, and 7 crowns on its heads. y en su cabeza 7 diademas. He's saying that while this woman appeared, Él dijo que mientras esta mujer se apareció, a reptile, ahora salió un reptil, a snake, una, a dragon. un dragón, una culebra. And he says another sign, a dragon appears, a reptile. Es otra señal, un dragón se apareció, una criatura, un reptil se apareció 7 heads, con 7 cabezas, 7 crowns, 7 coronas and he says 10 horns. y 10 cuernos On his head, he says 7 crowns on the head. sobre su cabeza. Verse 4. Versículo 4. His tail swept a third of the stars out of the sky and flung them onto the earth. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. The dragon stood in front of the woman who was about to give birth. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar That it may a, devour her child the moment he was born. a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. And again you see here, Nuevamente puedes ver aquí he has already defined que él ya ha definido that the woman will give birth to a boy. que la mujer va a dar a luz a un hombre.
un hijo. Entonces la serpiente se paró enfrente de la mujer que estaba a punto de dar a luz, con dolores de partos, esperando devorar a ese hijo. Él era un varón que iba a nacer, entonces él estaba preparado para devorar a ese varón, ese bebé. El momento que él naciese. Versículo 5, Apocalipsis 12. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aleluya. En lo que nos movemos paso a paso en la introducción, puedes ver de una vez que esta mujer le da a luz a un hijo varón y que este varón va a reinar a las naciones, sobre las naciones, pero él es tomado, llevado hacia Dios y a su trono. Y sabemos todos que este hijo es Cristo el Señor. Eso es obvio desde el principio. Y el Señor ahora me ha permitido venir a ustedes. Y esto yo no lo voy a enseñar en las naciones. Las otras naciones lo están recibiendo por estas cámaras ahora. Porque cuando yo vaya a las otras naciones, yo necesito hablarles sobre el Cordero que viene. La venida del Mesías. Aleluya. Entonces ahora sabemos que el hijo, este hijo que nació es Cristo Jesús el Mesías. Pero yo te voy a tener que definir quién es esta mujer. Es importante yo definir quién es esta mujer. Y este hijo fue llevado al cielo y a su trono. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Muy poderoso. Porque ahora empiezas a entender el punto de la entrada de los dos testigos. Él está diciendo que cuando la mujer dio a luz al varón, al hijo varón, que va a reinar sobre las naciones, con justicia y rectitud. Ese es el significado del cetro de hierro. Dice que entonces la mujer fue llevada a un lugar en el desierto que el Señor había preparado para ella, que ella pudiese esconderse ahí para que ella ahí pueda ser sustentada por
260 días. Y esos días, two witnesses become relevant. yo digo que ese tiempo es el tiempo donde estos dos testigos Relevant in another stage on her flight, how she flees. se hacen importantes, estos dos testigos en este tiempo. ¿Por qué tenía que huir? Because that will be a dark time, a terrible time that's around the corner. That's why I'm talking. Porque ese va a ser un tiempo muy oscuro que está a la vuelta. Hallelujah. Aleluya. There is a terrible time ahead of us here. Hay un tiempo muy terrible que está enfrente de nosotros. All of you may be aware at this hour. Como muchos de ustedes saben a esta hora, And I'm going to introduce you some generals, the two generals that are going to be involved in the war theater, in the theater at that time. y yo les voy a presentar a dos generales que van a estar involucrados en esta guerra, en este oscuro tiempo que viene. Between the generals of the Lord, Va a haber una guerra entre los dos generales del Señor principles on the other side, y dos personalidades del otro lado that you're going to see very shortly. que van a ver muy pronto. And it's going to be a titanic clash. Va a haber un choque titánico enorme. Severally. Yo lo he visto varias veces, I want you to walk with me now. pero yo quiero que caminen conmigo ahora, Though you do not know a thing. como que no saben nada. With me in that Caminen conmigo be able to feel free to open for you every para que yo pueda abrir para ustedes cada pequeño detalle. hallelujah. Aleluya. Jesus is Lord. Jesús es Señor. And so now, Entonces, ahora, in our introduction, en nuestra introducción, the woman appears. la mujer se aparece. She is clothed in the sun, with the sun. Ella está vestida con el sol And the moon under her feet. y con la luna abajo de sus pies. And has a crown Y tiene una corona that has 12 stars. que tiene 12 estrellas. And the reptile, the serpent, Y esta serpiente viene enfrente de ella. when he sees that she has birth pain, Cuando la serpiente ve que ella está con dolores de parto how to give birth to a male y child. que ella está a punto de darle, Why does he stand before her? ¿por qué es que se para enfrente de ella cuando ella está a punto de dar a luz? Porque él quiere destruir a su hijo varón que va a nacer. We are told now Y nosotros ahora sabemos that she gives birth, que ella da a luz and the serpent does not succeed. y la serpiente no puede destruirlo. Yes, on that one alone. Dice, solo con esa es una victoria. That the devil does not succeed. Que el diablo no Satan, you're going to see very es Satanás, ese que está representado ahí, vas a ver pronto que es Satanás, pero que él no venció. Está diciendo que la serpiente, he fell from heaven. él se cayó del cielo, fue arrojado del cielo 1/3 of the stars up there. y arrastró una tercera parte de las estrellas. Those are the angels that fell with. Sabemos que esos son los ángeles que cayeron con él. Hallelujah. Aleluya. Step by step, I'm beginning Así to que open things to you. paso a paso les estoy abriendo a ustedes la palabra. So he's saying, Entonces él está diciendo he fails to devour the male child. que él no puede devorar al hijo varón. And the male child is born and accomplishes mission and he Y dice que ese hijo varón nace y cumple su misión y después es llevado al cielo, al trono del Padre. on the right hand side of God the Father. Del lado derecho de Dios el Padre, ahí fue llevado. Ese fue el que me ha enviado, dice el profeta. We now see that the woman Entonces, flees ahora vemos que la mujer misma es llevada a un lugar, a esconderse, in the wilderness un lugar en el desierto that was prepared for her que fue preparado para ella por Jehová, Yahweh. Yahvé. Hallelujah. Aleluya. And he says, Y él dice, let me read faster. voy a leer más rápido, For 1260 days, 1260 days, fue llevado por meaning for 42 months. 42 meses. Se traduce lo que dice aquí. Significa So we are beginning to get together to understand the entry, how the two
witnesses become important here. Estamos ahora empezando que a este punto es cuando los dos testigos se hacen importantes. A este punto. Now, through this, Ahora por medio de esto, you can almost define who the two witnesses are. casi podemos definir quiénes son esos dos testigos. That was the purpose of going through 12 and chapter 13 to address chapter 11. Ese fue el propósito de primero ir al capítulo 12 para después. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Dragon and his angels fought back, Y luchaban el dragón y sus ángeles también contra ellos. meaning Significando, ten cuidado, evil always fights back. la maldad siempre Maovu hupigana pia, te vuelve a atacar. ukipiga dhambi ama maovu na dhambi pia hupigana. He says fought back, Dice que ellos también pelearon, but he was not strong enough and they lost their place in heaven. Hallelujah to the Lord. Hallelujah. pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. He was not strong enough. No fue lo suficiente fuerte, dice en esa versión que leyó él. No tenía suficiente poder contra siempre. En la maldad Has less power, siempre tiene menos poder and so they lost their place. y por eso perdieron su lugar en el cielo, Meaning, significando there is no room for apostasy in heaven. que no hay campo para la apostasía en el cielo. Apostasy. La apostasía. Mwanguko. Hakuna nafasi ya mwanguko mbinguni. When apostasy appeared, Cuando se apareció la apostasía, the Lord sent one of his generals el Señor envió a uno de sus generales together with his battalion or his troops, con sus tropas, su batallón, and they neutralized the danger. y neutralizaron todo el peligro y los arrojaron, los sacaron, Neutralized them immediately. neutralizaron inmediatamente al enemigo. Firepower. Poder, My son, maximum firepower. el Señor tiene el poder máximo. So they were flashed out like lightning. Fueron arrojados afuera como Hallelujah. lightning. God for that. Hallelujah. Gracias a Dios por eso. Vamos a seguir adelante. Y dice aquí, They lost their place in heaven. Verse 9. versículo 9. Was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was flashed out. Y fue lanzado, fue el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, alguien diga arrojado, arrojado. Él fue arrojado. Hasta yo hoy, Flash him out. yo lo arrojo afuera. He has no place. Él no tiene lugar, He has no power. no tiene poder. That is what the Bible says. Eso es lo que la Biblia dice. And in Kenya, you know that. Y en Kenia ustedes saben eso. You sit down, we continue. Siéntense, por favor, para continuar. Y él dice, He was hurled to the earth, and the two chini fue lanzado a la tierra and his angels with him. con sus ángeles. Then I heard a loud voice in heaven say, Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo now have come the salvation and the power. que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo, de su Mesías, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Él ha sido arrojado afuera. Aleluya. El caso cerrado. That is overruled. It's like a judge, a magistrate in the court. Es como un magistrado en la corte. Se levanta And say, case over. y dice el caso cerrado. There is no case here. No hay caso aquí. Kwenda nyumbani kabisa. Na ufungwe huko jela. Jela huko. To release God's people. Para liberar al pueblo de Dios. So this Aleluya. is a tremendous time Así que este es un tiempo tremendo in the history of the church. en la historia de la iglesia. God has sent me to read these things to you. El Señor ha enviado que yo te lea estas cosas. And he says, Y Él dice, they triumphed over him. y ellos han vencido por medio de la, Blood of the Lamb por medio de la sangre del Cordero and by the word of their testimony. y de la palabra del testimonio de ellos. Jehová. Han triunfado sobre la muerte. Aleluya. By the testimony of their tongue, Por el testimonio de su lengua. by the word of their testimony. Por la palabra de su testimonio. Hey, hey. Did you understand? ¿Entienden ustedes? He said they have now triumphed. Él dice que ahora han triunfado. He said you cannot touch me now. Ya no pueden tocarlo. Touch me no more. Ya no me puedes tocar más. Because now Porque ahora the kingdom of our God, el reino de mi Dios power and authority, tiene el poder y la autoridad the salvation of nations. para la salvación de las naciones ahora ha llegado. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Understood the power of the blood. Ellos entendieron el poder de la sangre y la autoridad de la sangre Now salvation, y que ahora la salvación ha llegado. and now by the power of the blood, Y ahora por el poder de esa sangre testimony of their tongue, y el testimonio de sus lenguas, ellos aplastaron al enemigo. he said, therefore rejoice, you heavens, Por lo cual, alegraos cielos, versículo 12, and you who dwell in them. y los que moráis en ellos. Woe to the earth and the sea, Ay de los moradores de la tierra y del mar, who have gone down to you, porque el diablo ha descendido a vosotros filled with fury, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, que su tiempo se acabó. hallelujah. Aleluya. That means Eso significa every time it tries to lie to you, que cada vez que él te trate de engañar, you do only one thing. solo haz una cosa. Tell him, Dile, Satan, Satanás, I know your future. yo sé tu futuro, yo conozco tu futuro y yo sé esto, That your time is near. que tu tiempo está cerca, You will be thrown in the lake of que vas a ser arrojado al lago del fuego y ahí se va a quemar. what are the features and identity ¿Cuáles son las características y la identidad of the two witnesses de los dos testigos based on their duty? basado en su trabajo, su función? Duty here. Y aquí pueden ver que va a haber una función que tienen, un trabajo. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. A la mujer se le dio y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que ella volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos. You wanted to do what you call revenge.
that if I have not devoured and eaten your son, Él ahora, como no se pudo comer, no pudo devorar al hijo, ahora tenía venganza y fue atrás de la mujer. mighty wings, Por eso el Señor le dio 2 alas grandes para que pudiera volar al lugar que había sido preparado para ella, donde iba a ser protegida, para que ella pueda llegar a ese lugar preparado para ella en el desierto, donde le iba a sustentar por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Entiendes ahora a dónde van a entrar los 2 testigos? because he's defining the war theater. Porque ahora está definiendo ese tiempo cuando va a enfrentar a la serpiente. Cuando los 2 testigos van a enfrentar a la serpiente. Where there will be contact. The titanic contact that you don't want to see. Va a ser un tiempo que tú no quieres ver, no quieres estar aquí en la tierra para ver. Fights you see on the earth here. Olvídate de las peleas que ves aquí en la tierra ahora. I am going to define those contacts so that you may now know who the true witnesses are. Ahora voy a definir ese contacto para que sepas quiénes son estos 2 testigos. That's why you see I'm going through chapter 12. Y por eso es que Trace chapter 11. estoy primero hablando del capítulos 12 y 13 para después regresar a explicar. Y dice aquí, y la serpiente arrojó de su boca, The serpent spewed water like a river. versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, The woman and sweep her away. para que fuese arrastrada por el río. Versículo 16. The river that the dragon had spewed out of his mouth. Hallelujah. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora pueden ver la función de los 2 testigos. I'm describing duty. Estoy describiendo ese deber que ellos tienen, o el llamado basado en el tipo de armas necesitadas. Cuando el ejército estadounidense ve algo malo, ¿verdad? Un gobierno malo, entonces ellos hacen un plan de armas que van a usar contra la maldad. Entonces ahí uno sabe que va a haber un contacto, va a haber un enfrentamiento, un conflicto. If you see soldiers beginning to clean up, they are cleaning the Si tú ves a los soldados que empiezan a limpiar sus armas, a prepararlas, está dando este ejemplo para explicar el conflicto que van a tener los testigos. Entonces, cuando ellos están preparando sus armas, uno sabe que va a haber un conflicto. Y eso es lo que está ocurriendo ahora en el ámbito espiritual con estos testigos. they are reading the wavelengths of the communication so they can jam them. Están leyendo los radares para ver si pueden detener algo. The big warships are beginning to enter the area. Los grandes buques de guerra están entrando ahora al lugar donde van a tener el conflicto, el contacto. Y así uno entonces sabe que va a haber ahora una batalla. Based on the type of equipment, Basado del tipo de armas que tienen, puedes saber what type of war, qué tipo de guerra va a ser. whether you need the Navy SEALs or you need the Marines, Si necesitas, depending on dependiendo de qué tipo de guerra, si necesitas a los Marines o necesitas al Navy, ¿verdad? because you might need Navy SEALs Porque tal vez necesitas or you might need the Marines. a los Marines o puedes necesitar a los Navy. Pueden también necesitar aviones, Sasa wanakula vyema. dependiendo del tipo de guerra que van a hacer. Hallelujah. Hallelujah. Can somebody
that's what he's saying. Y por eso es lo que está diciendo aquí. He's saying Está diciendo that when she did flee, que cuando la mujer salió corriendo, fue llevada y él llegó para perseguirla. I've always wondered, Yo siempre me pregunté, nuclear explosion I talked about, ¿será esa la 2005, 27, explosión nuclear que yo vi en 2005? Él tuvo una visión y se preguntó si ese evento aquí sería esa guerra nuclear so there's so much here. o armas químicas. Hay mucho aquí, dice. The preamble, the introduction, you see that now they open up the earth. Sasa ili ukaelewe utangulizi, dunia ikafunguka. Let me help you here. Quiero ayudarles aquí. See now, Ahora pueden ver, point of contact of the two witnesses. ahora pueden ver el punto de contacto de los dos testigos. Vile vifaa And I remember you are a biased audience. You are not a random sample, right? You are so biased because I love when it's starting and you don't know anything. But you see, recently my voice is saying hivi karibuni Recientemente el Señor me dijo por voz, to the sky. akaja karibu sana katika anga. And he said, Él me dijo, you are my most important asset on the earth. What I have spoken so much, but I really que ahora Él es muy importante para el Señor a este punto Nyinyi sio watu ambao como testigo. manake mko na maono. in the execution of duty, Dice que si en la ejecución del deber, the 1260 days, Katika siku 1260 in the 3.5 years of the Great Tribulation, durante los 2.5 dhiki kuu, años, ok, Él quiere hacerlo en orden. so ever be the two witnesses, Quien quiera que sean los dos testigos, hawa wawili one of them or both uno de ellos o los dos, must have the capacity to open up the earth and swallow whatever has been spewed. lazima tiene que tener la capacidad de abrir lo que ha sido arrojado a la tierra. bali tunakumbuka kwamba baada ya mamlaka unaweza Open up the earth. Tiene que tener la autoridad y el poder de Dios de abrir la tierra, Stepwise, right? hebu niende kwa mpangilio So you understand the nature of assets ili kwamba Ok. uelewe aina Va a ya explicar más ahora. will define who they are. ambavyo vitaelezea hao ni Ciertas características que van a definir quién es el profeta. Jesús el Señor, dice. And he says, opened, so did not touch the woman Entonces no tocó a la mujer, el dragón, and swallowed that which was spewed like a river to destroy her. na ikameza ile ambayo y se tragó eso que arrojó la serpiente para destruir a la mujer, fue tragado y no pudo destruir a la mujer. The earth opened, lakini ardhi ikafunguka but the earth helped the woman by opening its mouth and swallowing the river that the dragon had spewed out of his mouth. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Surely, En el versículo 16. De seguro, mightiest prophet of God. si yo soy el más poderoso profeta del Señor, Then I'm pointing very far there, don't you? Then these people, entonces esta gente, if they will die from a natural cause, si mueren por una causa natural, si mueren por causa natural, I am not the mighty prophet of the Lord. entonces yo no soy el poderoso profeta del Señor. But if something will happen miraculously and swallow them, Pero si algo ocurre then you will know como un milagro this is the mightiest prophet of Jehovah. huyu ni nabii mkubwa zaidi y yo puedo You understand now? tomar lo que ha sido arrojado por el enemigo para que no destruya, y la iglesia es la mujer realmente, entonces sí soy el poderoso profeta. aina ya vifaa ambavyo anakusanya kutekeleza wajibu And then define the personality. alafu kueleza Y quiere definir la personalidad de estos dos testigos. Through the duty and then you find that. Primero estamos viendo la función de ellos, su deber. kisha anasema Verse
Versículo 17. Dragon was enraged Entonces el dragón se llenó de ira at the woman, contra la mujer kali kwa ajili ya huyo mwanamke, and he went off to wage war against the rest of her offspring. y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. salia wa huyo mwanamke. Those who keep God's commands Los que guardan los mandamientos de Dios Za Mungu and hold fast their testimony about Jesus. y tienen el testimonio de Jesucristo. Kristo. Can I describe to you now so you may understand what I'm talking about? Puedo describirles para que entiendan lo que estoy diciendo. Who the woman is? ¿Quién es la mujer? That I may define these people that he goes to unleash his wrath on. Ili kwamba Y puedo definir a esta gente nikawachilia ghadhabu yake kwao. Hallelujah. Haleluya. sobre quien Él va a derramar su ira. That's why I wanted to begin. It is mighty. This is mighty. Esto es poderoso. Ni kubwa hii. Because I saw you people starting to get consumed by melancholy. Porque yo los vi a ustedes empezar a ser consumidos con la melancolía. Na hasira And you are saying now, why are the TVs not working? na huzuni. Y estaban diciendo, ¿por qué es que no están trabajando las televisiones? Ustedes no van a perder nada. It's more powerful here because you focus on me. De hecho, es más poderoso aquí porque ustedes pueden estar enfocados sobre lo que yo estoy diciendo y puedo hablarles más personalmente. Who is this woman ¿Quién es esta mujer that is clothed with the sun, que está vestida con el sol, meaning glowing like the sun? significando que está brillando como el sol Moon or y que tiene la luna bajo sus pies Miguu yake and has a crown y tiene una corona sobre su cabeza kichwani mwake with 7 stars? con 7 estrellas? Can I reveal to you this woman? ¿Te puedo revelar quién es esta mujer? ¿Están listos o no? Voy a revelarla. Turn with me to the book of Genesis, Vayan conmigo al libro de Génesis, cha Mwanzo chapter 37, verses 4 onwards. versículo 37 mstari wa 4 na kwenda mbele en adelante. But I'll tell you where to stop. hadi mahali fulani nitawaambia wapi pa kukomea. Chapter 37, Versículo 37, Mwanzo 37 to reveal the woman, para revelarles a la mujer, verses 4 onwards. de versículo 4 en adelante. Y él dice, Genesis 37. Mwanzo 37 Oh, yes, okay. From verse 5. empezando en el versículo 5. haleluya. Aleluya. Verse 5 he says, Versículo 5 dice, Genesis 37, can lift versículo 37, capítulo 37, versículo 5 en adelante. he says, Anasema Joseph had a dream, Y soñó José un sueño, told it to his brothers. y lo contó a sus hermanos, They hated him all the more. y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. akawaambia, Listen to this dream I had. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Sheaves of grain He aquí que estábamos ya nafaka manojos en medio del campo, suddenly my sheaf y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. miganda yenu ikauzunguka umo wangu and bowed down to it. na kuinamia. Verse 8. Versículo 8. Brothers say to him, Ndugu zake wakamwambia, do you intend to reign over us? Le respondieron sus hermanos, tawala Will you actually rule us? ¿reinarás sobre nosotros? And they hated him all the more. wakaongeza Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños What he said, y sus palabras, what he had said. de lo que él había dicho. Verse 9. Versículo 9. He had another dream. Soñó aún otro sueño Told it to his brothers. y lo contó a sus hermanos, diciendo, I had another dream. he aquí que he soñado otro sueño, Another dream. tusema ndoto nyingine. Hallelujah. otro sueño. No matter the circumstance, Él está diciendo que
no importando la circunstancia, otro sueño. Tuvo otro sueño. He said to his brother, sorry, where are we now? And then he said, where are we now? Verse 9. 9, yeah. mstari wa 9. Versículo 9. Kisha akaota ndoto nyingine, And he said to his brothers, akawaambia, Le dijo a sus hermanos, akasema, I had another dream, yo tuve otro sueño, and this time the sun y he aquí que el sol y la luna na mwezi and 11 y 11 estrellas na moja were bowed se down to me. inclinaban a mí. kusudia, When he told his father, Y lo contó a su padre as well as his brother, y a sus hermanos. his father rebuked him. Y su padre le reprendió y le dijo, His father rebuked him. su padre lo reprendió He said, enough is enough. y dijo, suficiente es suficiente. His father rebuked him Su padre lo reprendió and said, y dijo, what is this dream you had? ni ndoto gani hii? ¿qué sueño es este? Mother and I, ¿Acaso, brothers, actually come and bow down to the ground before you? acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Wewe hadi nchi? His brothers were jealous of him, Y sus hermanos le tenían envidia, but his father kept the matter in mind. mas su padre meditaba en esto. Moyoni, Akaliweka vyema akaliweka vyema in a secret place. mahali pasiri. Lo guardó en un lugar secreto el padre de José. The sun El hijo and the jewel Jua and the moon na mwezi el, el, 11 stars. el sol, la luna y 11 estrellas. One star in the middle here. Y hay una estrella en el medio aquí. The 12 stars. Las 12 estrellas. 12. Hallelujah! Haleluya! Now thank you, you understand now. Sasa Hallelujah! Aleluya, ahora entienden. 12 stars Las 12 estrellas 12 that define the house of Jacob, que definen la casa de Jacob, ya Yakobo. the house of Israel. la casa de Israel. So this woman Así que esta mujer is Israel. es Israel. Hallelujah! Haleluya! The end time Bible prophecy La profecía de los últimos tiempos Wa mwisho wa kibibilia revolves around Israel. revuelve alrededor de Israel. Israeli. Estos tiempos finales. It is Israel Es Israel that gave us the Messiah. que nos dio el Mesías. Masihi. Hallelujah. Aleluya. And she was wearing Y ella estaba vistiendo crown una corona of the 12 tribes. de los 12 tribus Kabila de Israel, ya nyota 12. Step by step, paso a paso. based on the duty, we will be able to define the two witnesses. Kuzingatia Basado en su trabajo, su función, vamos a poder determinar quiénes son los dos testigos. na anapomalizia sura ya 12 Of Revelation that we just read, ya kitabu cha En Apocalipsis 12 que acabamos de leer, esto es lo que ves. ambacho unaona. you see that the serpent becomes angry, furious. Te das cuenta que la serpiente se le da ira. Yule joka anakuwa na hasira na ghadhabu. Why? ¿Por qué? Because she could not reach the woman now. Porque ya ahora no podía alcanzar a la The mujer. woman now has the wings of an eagle, is flying above the storm. Porque la mujer ahora se le dio alas y pudo salir de la tormenta. Anaweza kuruka dhoruba. And is gone to a place prepared for her to hide out. Y ella va a un lugar preparado para ella esconderse. Kujificha. In other words, flee, flee. Kwa maneno mengine En otras palabras, ella huye 3.5 years kwa miaka por 3 años y medio taken care of. para ser cuidada. Listen, beloved people. Escucha, amado pueblo. He says Y él dice when he fails, que cuando él falla, when he spews whatever it is, he spews on the land like a river. cuando él arroja lo que sale de su boca sobre la tierra, Try to reach her.
y trata de alcanzarla, chemical weapons, ya sea Zile silaha armas químicas o nucleares, he cannot reach her. él no la puede alcanzar. So then he turns around, Entonces él se vuelve turns his fury, his anger, y su ira la vuelve hacia, ahora hacia turns it to the other children of a los, the other. a los otros hijos de ella. wengine, wale wengine. Anasema He says the dragon was enraged at the woman. na anasema La serpiente tenía ira, entonces se llenó de ira Wage war against the rest. contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. watoto wengine waliosalia wa huyo mwanamke Those who keep God's Aquellos que guardan los mandamientos de Dios za Mungu y tienen el testimonio de Jesucristo. about Jesus. na kuushika ushuhuda wa Yesu Kristo. Who are these others? Because ¿Quiénes son estos otros? Ya sabemos que la mujer es Israel y ya escapes to the wilderness. se escapa al desierto. Israeli wanaepuka katika nyika katika usalama. Who are these other children? ¿Quiénes son estos otros descendientes de la mujer? Because you know that she ran away with Porque sabemos que ella se fue con sus hijos Na watoto wake to a hideout, a esconderse, preparado para ella y sus hijos. wameandaliwa kwa ajili yake na and watoto then now the dragon turns Pero ahora el dragón anger on the rest of her children. vuelve su ira al resto de su descendencia. yake dhidi ya watoto wake wengine waliosalia. And he gives you a hint. Y te da como una pista. Those who hold Dice, aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo. Kwa ushuhuda wa Yesu. that is the church. La iglesia, esa es la iglesia. Because through Jesus, Porque por medio de Jesucristo, he now became your everlasting Father, you too. Él ahora también se convierte en tu Padre eterno. Na nyinyi pia. And you too now became the children Y ahora ustedes también se convirtieron los hijos de Dios. Wanaita Israeli mpya. in Galatians and other scriptures. En otras escrituras, en Gálatas, no tengo tiempo ahora, pero menciona esto. Esta es la iglesia. He turns against them, Ahora Él se vuelve contra la iglesia finishes them with anger. y su ira está contra ellos. To spend his anger on them. Y Él Za kuupeleka tiene como, puede Maliza ghadhabu yake yote kwao. sia ghadhabu yake yote kwao. su ira ahora puede ir hacia la iglesia, contra la iglesia. He slaughtered them like you won't believe it. Akawachinja Y kama los vile huwezi termina como uno That place, no puede imaginar. pale. you again see the entry of the two witnesses. Unaona Ahí puedes ver la entrada de los dos testigos, There will be a titanic clash on this matter. donde va a haber kuwa na mapigano ya kitataniki katika un choque titánico sobre este asunto. An astronomical battle you don't want to Una batalla astronómica que tú no quieres estar aquí para ver.